Kenia. El escenario de las interminables batallas entre el cazador y el cazado. No todos los depredadores rugen. No todo el mundo gobierna por la fuerza. Vienen sin avisar. Actuaron sin dudarlo. Y cada vez que ataca, la naturaleza es testigo de un momento perfecto de instinto. Kenia. Los depredadores silenciosos. En las praderas bajas y los pantanos rodeados de bosques del África subsahariana vive una criatura que pocas personas detectan. No tan grande como un león. No tan prominente como el leopardo. Pero con sus orejas en forma de antena, su complexión delgada y sus saltos extraordinarios, es uno de los depredadores más hábiles del mundo natural. Es el lince africano, también conocido como cerval. Los linces tienen cuerpos delgados con patas inusualmente largas en relación con su tamaño corporal. Un individuo adulto pesa alrededor de 8 a 18 kilogramos, mide unos 60 centímetros de alto hasta los hombros y aproximadamente 1 metro de largo incluyendo la cola. El pelaje de color amarillo cremoso moteado de negro crea un camuflaje ideal entre la maleza y los bordes del bosque. Sus orejas son grandes y redondas, de color negro azabache con una prominente raya blanca, que ayuda a la comunicación silenciosa entre madre e hijo, y también actúa como un radar acústico súper sensible. A diferencia de muchos otros gatos, los linces tienen proporciones desiguales en las extremidades delanteras y traseras. Sus patas traseras más largas les ayudan a saltar verticalmente, alcanzando alturas de más de 3 metros de un solo salto. Sus ojos no son muy grandes, pero su capacidad para localizar por el sonido es asombrosa. Los linces tienen una vida media de 10 a 12 años en estado salvaje y pueden vivir más tiempo en cautiverio. A medida que la luz de la tarde caía gradualmente sobre la pradera, el bosque ralo empezó a quedarse en silencio. Pero el lince está en su máxima actividad. Con la última luz del día, se movía lentamente entre la espesa hierba, con las orejas erguidas como dos delicadas antenas. Cada paso era ligero, pero todo su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco, listo para reaccionar en cualquier momento. Con sus oídos excepcionalmente sensibles, los linces pueden oír las frecuencias ultrasónicas que emiten los ratones cuando se comunican o se mueven en la hierba. No necesita ver a su presa.
solo hace falta escuchar. El más mínimo sonido, el roce de unas pequeñas garras sobre las raíces de los árboles, el sonido que hace un trozo de hierba al ser empujado cuando se mueve un ratón, todo es analizado por él en tiempo real. Una vez que localizó su presa exactamente debajo de la espesa hierba, el lince se detuvo, completamente inmóvil. Orejas inclinadas hacia el sonido. Los ojos se entrecerraron. Respirando lentamente. Todo el cuerpo concentra su energía en las piernas traseras. El salto está a punto de comenzar. Y luego, en menos de un abrir y cerrar de ojos, se disparó verticalmente hacia el aire. Al aterrizar, ambas patas delanteras golpearán el lugar donde estaba la rata, con suficiente fuerza para matarla o paralizarla instantáneamente. Si la presa no está muerta, el lince morderá rápidamente la nuca con sus dientes, terminando la caza en segundos. Los linces suelen comer en lugares secretos, evitando exponer su ubicación a depredadores más grandes. No acumula presas ni las lleva de vuelta al nido. Cada comida es un final limpio, eficiente y sin complicaciones. En el transcurso de una noche, un lince adulto puede realizar entre 10 y 20 emboscadas de este tipo. Y aunque cada presa pesa solo unas pocas decenas de gramos, contribuyen a proporcionar casi toda la energía necesaria para mantener su cuerpo flexible y su capacidad de sobrevivir. Los linces son animales solitarios y se aparean solo durante la temporada de reproducción. La hembra suele estar en celo en cualquier época del año, pero el pico suele coincidir con la temporada de lluvias, cuando las fuentes de alimento son abundantes. Después de una breve persecución y apareamiento, el macho se marchará y la hembra se encargará de todo el proceso de embarazo, parto y crianza. La gestación dura unos 75 días. La hembra dará a luz de 1 a 3 crías en una pequeña guarida o entre arbustos. Las crías nacen ciegas, débiles y completamente dependientes de sus madres. Durante las 2 primeras semanas, la madre no abandona el nido durante demasiado tiempo. Cuando los cachorros son lo suficientemente fuertes, se les enseña a cazar observando y jugando con presas vivas. Los linces juegan un papel importante en el ecosistema.
como grandes especies de control de roedores e insectos, ayudan a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria, limitando las enfermedades y los daños agrícolas en áreas de conservación marginales. En el norte de Kenia, donde las colinas rocosas se alternan con las llanuras áridas de Laikipia, ningún lugar es verdaderamente seguro. El clima es impredecible. Los humanos y los grandes depredadores compiten por la tierra. Y en medio de esa tierra dura, todavía existe un grupo de criaturas. No por la fuerza, sino por la unidad. Perro salvaje africano. El depredador está desapareciendo de gran parte del continente, pero aún persiste en algunos rincones salvajes de Kenia. Sin ruido, sin rugido, viven escondidos detrás de arbustos, arroyos poco profundos y caminos de tierra que solo ellos llaman hogar. El perro salvaje africano es uno de los depredadores con una constitución más singular del mundo animal. A diferencia de cualquier otra raza de perro, tienen un genoma evolutivo distinto, suficiente para diferenciarlos de todos sus parientes cercanos. Cuerpo delgado, patas largas, pecho ancho, orejas grandes y redondas y hocico corto son características reconocibles. Un individuo adulto pesa en promedio entre 20 y 32 kilogramos. No son altos, pero son pulcros, musculosos y corren con gracia. El pelaje corto y moteado se presenta en tres colores principales, negro, amarillo y blanco, formando patrones únicos que son propios de cada individuo, como las huellas dactilares humanas. Sus oídos no solo sirven para oír. Con una gran superficie, las orejas ayudan a disipar el calor y regular la temperatura corporal durante el movimiento continuo. Buena vista, pero no tan buena como el oído. Los ojos son relativamente pequeños, pero lo suficientemente sensibles para detectar movimiento a distancia. Los dientes afilados y las mandíbulas fuertes permiten desgarrar la carne de manera rápida y eficiente. Los perros salvajes africanos son criaturas nacidas para correr. Su estructura ósea y corporal están optimizadas para una alta velocidad promedio y una resistencia a largo plazo. Pueden mantener velocidades de 50 a 60 km por hora durante varios minutos seguidos, un rasgo que rara vez se observa en cualquier otro depredador. A diferencia de los leones o los leopardos, los perros salvajes no dependen de la fuerza individual ni de la sorpresa absoluta.
Se basan en una estrategia de enjambre, donde cada miembro del grupo desempeña un papel irreemplazable. Esta no es una cacería individual. Este es un baile grupal. Antes de cada cacería, la bandada se saluda entre sí con chillidos característicos, altos, cortos y continuos, parecidos a los de los pájaros. Estas señales ayudan a unir la mente y sincronizar los movimientos. Cuando se identifica el objetivo, suele ser una gacela, un impala, un facóquero o incluso una pequeña cebra. La persecución comienza. No hay emboscada. Sin silencio. Corren en línea recta. Un grupo líder sigue a la presa. Otro grupo hizo un círculo desde un costado para ejercer presión. Finalmente, cuando la presa ya no puede seguir el ritmo, la manada la rodea y ataca rápidamente puntos débiles como las patas y la garganta. Una vez abajo, la presa será destrozada en cuestión de minutos. Cada manada de perros salvajes tiene una pareja reproductora de líderes de la manada. La hembra alfa es el único individuo que da a luz, mientras que el resto del grupo ayuda a cuidar, proteger y criar a las crías. Este es uno de los raros sistemas de crianza comunitaria entre los carnívoros. El estro suele ocurrir durante la estación seca, cuando es más fácil encontrar presas y las condiciones de vida son más estables. Después del apareamiento, la hembra quedará embarazada durante 70 a 75 días y dará a luz de 6 a 16 crías en una madriguera de tierra. Durante el tiempo que la hembra está anidando, toda la manada se turna para cazar y traer comida para alimentarla. A medida que los cachorros comienzan a salir de sus guaridas, se les enseña a comunicarse, a reconocer los olores de la manada y a observar las cacerías desde la distancia. Alrededor de los 2 o 3 meses de edad, comienzan a moverse con la manada y están completamente protegidos. La estructura social de los perros salvajes africanos es muy estrecha. Todo comportamiento gira en torno a la supervivencia del grupo. Los miembros comparten el trabajo. Las decisiones se toman colectivamente. Y cualquier individuo extraviado será recuperado por la manada en cuestión de días si está vivo. El éxito biológico del perro salvaje africano no reside en el dominio ni en el poder. Está en la camaradería y la disciplina colectiva. Un modelo que opera sobre la base de la confianza, algo que no todos los depredadores tienen.
Cuando la luz del sol comenzó a retirarse de las praderas, dejando sus últimos rayos de luz sobre el polvo fino, la manada de perros salvajes se retiró a su lugar de descanso. Las sombras grises moteadas yacían juntas, respirando lentamente después de la larga cacería. Una figura esbelta, cubierta de patrones moteados, se movía como humo. No hay prisa. Tome su tiempo. Pero absolutamente a propósito. Los ojos dorados se abrieron de par en par. Los oídos se vuelven hacia cada sonido. El pie toca el suelo sin hacer ruido. Este no es un depredador que necesite una manada. Está solo un vagabundo silencioso entre la frontera de la oscuridad y la luz del día. Una encarnación del control y la paciencia. Leopardo. El solitario perfecto. En el mundo de los grandes depredadores africanos, el leopardo es el menos visto. No porque sean raros, pero porque son buenos para esconderse. Con su cuerpo flexible y su poderosa compresión en cada paso, el leopardo es la encarnación de la gracia y el control absoluto. Un individuo adulto pesa entre 30 y 80 kilogramos dependiendo del sexo y el hábitat. Cuerpo largo, espalda arqueada, patas traseras fuertes y cola larga ayudan a mantener el equilibrio perfecto. El pelaje de color marrón dorado salpicado de flores negras no solo crea belleza sino que también proporciona un camuflaje ideal entre la luz del sol fragmentada en el suelo del bosque y la sabana. Los ojos son nítidos y reflejan bien la luz. El sentido del olfato es sensible, pero no tan bueno como la audición y la visión nocturna. Unas mandíbulas fuertes, una estructura de hombros flexible y unos músculos del cuello fuertes le permiten arrastrar presas más pesadas que él hasta la copa de un árbol de 3 metros de altura sin perder el impulso. Excelente capacidad para escalar y saltar. Los leopardos pueden saltar hasta 6 metros horizontalmente y 3 metros verticalmente de un solo salto. Esta movilidad lo convierte en el gran felino mejor adaptado a muchos entornos. Desde selvas, montañas, hasta sabanas e incluso cerca de zonas residenciales. A diferencia de los leones o los perros salvajes, los leopardos no cazan en manadas. Es un individuo independiente, que caza solo, vive solo y protege su propia parte del mundo en la oscuridad.
Esto hace que su técnica de caza sea más individualizada y flexible que la de cualquier otro gran depredador de África. Durante el día, los leopardos se esconden en las copas de los árboles o bajo la sombra de grandes rocas. Cuando cae la noche, se mueve tan suavemente como el viento. Cada paso está calculado. No se trata de velocidad, se trata de posición. No persiguiendo, sino acechando. No amenaces, sino aprovecha los puntos ciegos de tu presa. Las presas del leopardo son muy diversas. Desde pequeños antílopes, monos, puercoespines, hasta pájaros, lagartos e incluso perros salvajes. Los leopardos a veces matan presas grandes, como cebras jóvenes o antílopes adultos, si las condiciones son favorables. El anochecer cae sobre la sabana de Kenia. La luz del sol del atardecer se rompió en fragmentos dorados a través de las copas de los árboles, dibujando rayas de luz moteadas sobre el suelo seco. El espacio parecía dejar de respirar. Y en ese silencio, una figura pasó entre la hierba baja, rápidamente, sin hacer ruido. Leopardo. Un macho maduro, de andar elegante, con ojos amarillos que escudriñan lentamente los arbustos. Ha estado siguiendo a esta manada de impalas desde temprano en la mañana. Esperar. Avanzar. Pero todavía no. Un impala joven está disminuyendo su velocidad. Desviarse del grupo. Ese es su objetivo. El leopardo presionó su cuerpo contra el suelo. Las orejas giran con cada pequeño movimiento. Cuando llega la oportunidad, el leopardo comienza sus tácticas de caza. La caza ha terminado. El periódico no comió en el lugar. Utiliza sus dientes para arrastrar a sus presas hacia los arbustos o trepar a los árboles a varios metros del suelo. En los árboles estamos a salvo de las hienas, los perros salvajes o incluso los leones. Los leopardos pueden esconder allí sus presas durante 2 o 3 días, comiéndolas gradualmente y a intervalos regulares para no llamar la atención.
La capacidad de esconder a sus presas y elegir dónde matarlas hace que los leopardos sean extremadamente eficientes en la supervivencia, a pesar de ser siempre superados por aquellos más fuertes en número y fuerza física. Los leopardos son solitarios excepto durante la temporada de reproducción. La hembra entra en celo unos días al año y lo hace mediante un olor y un llamado muy bajo. El macho la rastreará, se acercará con cuidado y llevará a cabo el proceso de apareamiento durante varios días. Después de eso, los dos se separaron. El embarazo dura entre 3 y 3 meses y medio. Las hembras eligen cuevas escondidas o huecos de árboles para dar a luz. Una camada suele tener de 1 a 3 cachorros. Las crías nacen ciegas, débiles y completamente dependientes de sus madres. Durante las primeras 6 semanas, no abandonan el nido. Cuando tienen la edad suficiente, la madre comienza a enseñarles trayéndoles presas vivas. Las primeras lecciones de caza comienzan con disparos fallidos. Caer. Vaca. Y vuelve a intentarlo. Es una fase de supervivencia. Solo alrededor de 1/3 de los cachorros sobreviven hasta la edad adulta. Los peligros provienen de otros depredadores, serpientes, incendios forestales o la competencia de otros leopardos. A pesar de su naturaleza solitaria, los leopardos juegan un papel importante en el ecosistema. Controlan el número de pequeños herbívoros, previniendo brotes de enfermedades en animales débiles. Al mismo tiempo, dejan presas sobrantes que constituyen una fuente de alimento para hienas, buitres e insectos. El leopardo no es el rey de la sabana, pero son artesanos de la oscuridad. Una entidad de existencia silenciosa pero profunda. Todos sus movimientos no son para dominar, sino para sobrevivir el tiempo suficiente en un mundo donde una mirada equivocada puede significar la muerte. Kenia es más que una tierra. Es un corazón salvaje latiendo. Una sinfonía tejida de rugidos, chillidos, pasos y silencio. Aquí, cada criatura, ya sea tan grande como un elefante o tan pequeña como un lince, todos desempeñan un papel en la frágil pero resistente red de supervivencia. No viven para dominar. Existen para mantener el equilibrio. Y gracias a su presencia, este mundo todavía tiene un lugar donde la naturaleza puede vivir adecuadamente. Sin edición, sin necesidad de explicación.
Kenia es un capítulo del libro de la tierra que todavía estamos escribiendo. Cada cacería, cada bebé nace, cada vez que los humanos eligen preservar en lugar de invadir. Todas ellas son respuestas a las preguntas que nos seguimos haciendo. ¿Somos lo suficientemente conscientes para preservar la naturaleza no solo como un recuerdo, sino como parte del futuro?